Hola, bona tarda a tothom. Gràcies per haver vingut. Suposo que se'm sent bé, no? Vale. Comencem una nova temporada. Aquest any tenim aquí amb nosaltres d'entrada Tomàs Andrade. És un astrofísic, jo diria que és especialista en cosmologia, no? Más o menos, sí. Ja les contaré. Aleshores, doncs, és un tema que per mi és molt interessant la cosmologia, però bé, ens parlava de forats negres i la teoria de la relativitat, les zones gravitacionals, encara que toqui una mica potser el que va explicar l'Alicia Sintes el mes de maig passat, que ens va venir a fer una xerrada també. Però bé, comencem la temporada, tindrem diverses activitats, comencem per els forats negres, el mes que ve parlarem d'un astrònom com a solar, al desembre tindrem una noia que ens parlarà dels terratrèmols a Catalunya per explicar-nos com que ens explica una mica l'evolució dels terratrèmols o la zona sísmica en la qual estem establerts aquí. Ahir també aquí es va fer una xerrada sobre volcans, es va comparar la Garrotxa amb les Canàries. Els volcans, l'últim, el Cruscat, va explotar fa 10-12.000 anys, però bé, el mateix dia, el divendres mateix va haver un sisme aquí a la zona de Setcases. Per tant, som una zona que té possibilitats, diguéssim, que hi hagi un volcà que esclati algun dia. Jo penso que, per sort, la colada de la lava aniria seguint el Fluvià, no seguiria cap al Pla de l'Estany. Per tant, en aquest aspecte podem estar una mica més tranquils, però bé, no és desitjable que passi. Però bé, això serà la xerrada del desembre, ja li preguntarem a ella com va la cosa. El mes de gener tindrem una altra xerrada, en aquest cas dintre de l'apartat d'Ecologia i Sostenibilitat, que serà una doctora enginyera agrònoma que es diu Esther Peñarrubias, ens parlarà del residu zero a casa. O sigui, com aconseguir a casa no generar residus. Segur que n'aprendrem moltes coses. El mes de febrer vindrà una senyora, la Sílvia Osuna, per parlar-nos de química computacional. És una xerrada que fem conjuntament amb l'Ateneu de la Dona, perquè és el Dia Internacional de la Dona i de la Nena a la Ciència, quin mes. I ho farem així, i ens ajuntem per fer la xerrada. Després, el mes de març, ve la Carina Gisbert per parlar-nos d'intel·ligència artificial. El mes d'abril encara no la tenim determinada, estem en contactes per fer-ho, però tenen 6 mesos de coll, tenim temps per fer-ho. El mes de maig ja està definit, és un matemàtic en Terrades, com es diu de nom? Quim Terrades, això. Un Quim Terrades que ens parla d'Eratòstenes, suposo que el coneixeu tots, que és aquell grec que ens va mesurar el diàmetre del planeta. Ens va dir quants espeus o estadis, no sé, quan mesurava la circumferència del planeta, mesurant l'angle respecte al Sol amb un pou i tot això. I després, el mes de juny, que serà la darrera xerrada de tarda de ciència, vindrà en Kilian Bindel, que és un company que està per aquí fent fotos, no sé on està posat ara, per parlar precisament d'això, d'astrofotografia. Ens farà una mica d'història de la fotografia. Això serà bàsicament el que farem. Després també tenim la Setmana de la Ciència a finals de novembre, que és el projecte Triticatum, que és de conservació de llavors, si no m'equivoco, que és d'Olot, penso. Sota el concepte de sostenibilitat. Exacte. Que és l'any internacional de la sostenibilitat, on tindrà aquest home a parlar d'això. I després, què més? Estem fent ara un taller al Casal Cívic. Si algú es vol apuntar, encara està a temps, perquè només he fet una xerrada en queden 2, aquí a l'antic Casal d'Avis. I el mes de març farem un altre taller, nosaltres, pròpiament a Banyoles. Al matí farem un joc que es diu Mars Terraforming i a la tarda farem 4 xerrades seguides i després farem una sortida a les Planes perquè hi ha un observatori allà de Masmitjà, amb el qual tenim bones relacions i anirem a sopar allà i fer una observació telescòpica, només 20 persones, per això. L'espai és limitat, però bé, ho sapigueu. I després, res més, penso que no tenim pas cap altra activitat prevista. Les habituals de les escoles, tenim ja 6 escoles previstes o instituts per anar a fer xerrades i algunes amb observació, altres sense, dintre del conveni que fem a l'Ajuntament. I, bueno, aquesta és la història que tenim planificada per aquesta temporada. Per tant, tota l'altra gent que vulgui venir a fer xerrades tarda de ciència segurament haurà d'esperar la temporada vinent perquè aquesta fora de l'abril no tenim pas cua, però bé.
Molt bé, doncs, tornant a centrar en el dia d'avui, agrair-li a en Tomàs que a través de la Universitat de Barcelona i d'en Xavi Luri, que és un vell conegut nostre, que va venir aquí a fer una xerrada, li va fer els monòlegs de ciència fa 5 anys, em penso que va ser ja, o gairebé, o 4 o 5, no sé quants. Sí, em sembla que va ser, quan fèiem 15 anys, el 17, devia ser. Bueno, a través d'en Xavier doncs, van facilitar el contacte amb en Tomàs i bueno, esperem que mentre no ens faci cap forat negre ni ens faci caure dintre d'ell, la xerrada la farà en castellà, ja li he dit que el tiraré de les orelles perquè fa 4 anys que està a Catalunya i encara no el domina en català, per tant, que té els dies comptats per tenir que marxar perquè el farem fora, si no. Ha dit que l'any que ve, si vol que torni, ja la farà en català. No, no és veritat. No el farem fora, només una amenaça, no? Però bueno, he dit que sí, que si la contractem l'any que ve perquè vingui, la farà en català. Es una promesa acá. Vale, perfecte. Doncs res més, agrair-li la seva presència aquí i recordar-vos doncs, que després fem un petit sopar amb ell i 12 persones més al Club Natació. Els que sou socis ja esteu informats perquè es fa internament a via soci. Si algú dels presents no és soci i es vol fer soci, doncs fantàstic. Però bueno, encara queda alguna plaça. Si no són gaire gent, encara podríem apuntar alguna persona més i colar-la en el sopar. Res més, gràcies per la vostra per venir. Per cert, deixeu-me fer una estadística. Quants no socis hi ha aquí? Carai. No, me n'alegro molt que n'hi hagi tanta gent que no sigui sòcia perquè vol dir que captem clientela. O sigui, perquè clar, vosaltres, els que no sou socis, només heu rebut la informació via revistes, podríem dir, no? Perquè no hi ha comunicació interna com amb els socis, que tenim correus, no? Per tant, m'alegro molt que hi hagi tanta gent que no sigui soci, que estigui aquí present. Per tant, molt benvinguts sigueu i esperem que us agradi i que arrel d'això us feu socis. Molt bé, gràcies. ¿Está encendido el micrófono? Sí. Bueno, Carlas, muchas gracias por la invitación y por la introducción también. Y... ¿Sí? Tanquem el llum? No, estoy bien, yo estoy bien. Si ustedes ven bien. Sí. Si fa alguna resposta, si cal tancar-lo, tancarlo. Bueno, nuevamente muchas gracias. Es mi primera vez en Bañolas y espero que haya muchas más. Como decía Carlas, la próxima vez que me inviten prometo dar la charla en catalán. Bueno, hoy vamos a hablar de una revolución que se está viviendo en la ciencia en general y en la física en particular, en la astronomía, en la astrofísica, que tiene que ver con la nueva habilidad que ha desarrollado la humanidad de detectar ondas gravitacionales, que nos permite percibir el universo de una manera absolutamente nueva, radicalmente distinta a cualquier otra cosa que hayamos podido hacer hasta este momento. Y creo que es muy interesante y muy importante que la comunidad científica, por supuesto, y la comunidad más extendida también, logre apreciar el poder y el alcance de esta nueva era, de este descubrimiento. Así que bueno, vamos a empezar con algo de poesía. Bueno, me gusta decir que a pesar de que yo llevo, no sé, 20 años dedicándome a la ciencia, siempre me pongo un poco nervioso para hablar. Me ayuda a decir que estoy nervioso para que se me quite. Así que, bueno, sí. Y esto empieza con una canción de Camarón y de Paco de Lucía, que yo conocí hace un tiempo atrás cuando vivía en Inglaterra. Me juntaba con muchos amigos españoles, había algunos catalanes, también entre ellos, y en esos simposios, en algún momento, escuché esta canción y realmente me dijo algo que tenía que ver con el espacio, con el tiempo, y siento que fue un momento como que me marcó un poco. Y me parece que es relevante para empezar esta charla, tal vez para alivianar un poco nuestras preconcepciones sobre el espacio y el tiempo, pensar un poco en ellos de manera poética. Y bueno, lo pueden leer ahí, no sé si alguien ya conoce esta canción. Para hacer estadística, levanten la mano, ¿quién la conoce? ¿Alguien la conoce? Genial, gracias. Y bueno, ahí podemos ver que se habla del tiempo como una entidad un poco material,
que es como el medio por el cual se pueden mover algunas otras cosas inmateriales como los sueños, pero a veces también es el rol que tienen ellos se invierten y el tiempo también puede viajar. Y en algún momento del sueño con el tiempo terminan abrazados y para alguien que hace relatividad como yo, no queda otra alternativa que cuando algo se abraza con el tiempo, ese algo tiene que ser el espacio. Entonces, bueno, esto de manera poética, García Lorca logró capturar esta imagen que a mí me parece que nos ayuda un poco a abrir camino. Voy a poner unos segunditos de esta canción por si la gente no la conoce. Otra revolución, La leyenda del tiempo, fue un disco que revolucionó la historia de la música y es pertinente. Perfecto. Entonces de la música vamos a pasar a la danza, y en este caso es una danza de dos agujeros negros que estaban ubicados en una galaxia muy muy distante, a unos 1.300 millones de años luz de nosotros. Y fuimos capaces de percibir este fenómeno maravilloso de dos agujeros negros orbitándose uno a otro. Uy, ¿por qué no me muestra el video? Algo no... extraño. Bueno, hay un video ahí que se muestran estos dos agujeros negros orbitándose. Ahí se ve. Ah, pero yo no lo veo. Todo relativo. Bueno, están estos dos agujeros negros orbitándose. Y en esta danza se libera una cantidad de energía que supera 50 veces toda la energía que podemos recibir del universo en forma de luz. Sin embargo, este fenómeno ocurre de manera completamente invisible para nosotros. La única manera que tenemos de percibirlo es a través de las ondas gravitacionales que se emiten en esta danza cósmica. Y bueno, esto es de alguna manera la reconstrucción de la escena, porque lo que realmente nosotros percibimos es esto. Y hay todo un aparataje científico, teórico, tecnológico, por supuesto, que nos permite, a partir de esto que ustedes ven aquí, reconstruir lo que realmente ocurrió en esta galaxia a 1.300 millones de años 1.300 millones de años luz de nosotros. Entonces la idea de la presentación es, a partir de estos datos, tratar de entender cómo es posible que hayamos concluido que lo que ocurrió fue esa danza cósmica de los agujeros negros. Entonces me gustaría un poco explicar estas gráficas, sin entrar en demasiado detalle. A medida que pase la presentación vamos a entenderlo un poco más en detalle, pero podemos imaginarnos por ahora que estas ondas gravitacionales son muy similares a las ondas de sonido. ¿Okay? Estas ondas de sonido tienen una cierta amplitud, una cierta frecuencia, y lo que nosotros vemos acá en el eje Y es una cantidad que se llama strain, que es esencialmente la amplitud de la onda. No sé si pueden ver bien que acá la magnitud del strain es 10 a la menos 21, que es una cantidad extraordinariamente pequeña. ¿Pequeña comparada con qué? Bueno, pequeña comparada con sí misma en realidad, porque esta cantidad es adimensional. Esto no está medido en metros ni en segundos, esto realmente está medido en una cantidad que no tiene unidades. Por lo tanto, es una cantidad que es intrínsecamente muy, muy, muy pequeña. Entonces, este es el orden de magnitud de la amplitud de estas ondas que pudimos medir. En el eje de las X, en el eje horizontal, tenemos el tiempo. Y podemos ver acá que la magnitud de esto es alrededor de medio segundo. Entonces, esto empieza en algún momento en que la onda entra en la banda en que nosotros podemos detectarla, y medio segundo después se termina y vuelve a nada. Por otra parte, tenemos también dos paneles con ondas. Una que se llama, la superior se llama LIGO-Hanford, y la del medio se llama LIGO-Livingston. Si es que las superponemos, vemos que calzan bastante bien una sobre la otra. Y estos son dos detectores de ondas gravitacionales que están ubicados en Estados Unidos, alrededor de 3.000 kilómetros uno del otro,
uno en Luisiana, el otro en Washington State. Y el hecho de que estas ondas se superpongan también una sobre la otra en el panel inferior, nos dice que realmente esto no fue un fenómeno local, no sé, como un temblor, un terremoto, como mencionaban recién. Esto realmente es una onda que atravesó nuestro planeta y viajó desde un detector al otro. Y se superponen de manera muy precisa. Si es que tomamos en cuenta, por supuesto, la distancia que la onda se demora en viajar de una a la otra, que corresponde muy bien con la velocidad de la luz, que esa es otra cosa muy interesante que hemos podido corroborar de la teoría de Einstein. Pasamos a la siguiente diapositiva. No sé si me va a acompañar el video ahora. Pero otra manera de presentar estos datos es poner el tiempo en el eje inferior y poner la frecuencia en el eje superior. Entonces sería como el sonido, si ustedes quieren. Pasándolo esto como una onda de sonido realmente, tomándonos en serio esa analogía. Si graficáramos la frecuencia y la pusiéramos en forma de sonido, escucharíamos esto. Mucho ruido y al final... ¡pum! Eso es, bueno, los mismos datos que les mostré antes, pero pensando como una onda de sonido. Ese sonido es el universo vibrando a 1.300 millones de años de nosotros. Podemos tomar un momento para apreciar ese hecho. Eso es así. Y bueno, esa es la danza cósmica 1, que ocurrió a 1.300 millones de años de nosotros. Hay una danza cósmica 2, que ocurrió en un superordenador. Esto es una simulación. En el Mare Nostrum en Barcelona. Esto es absolutamente teórico, no hay datos experimentales acá, pero esto es una simulación que hicimos con varios colegas en Inglaterra, en Queen Mary University y Cambridge. Y nosotros dijimos, bueno, los agujeros negros pueden colisionar, maravilloso. Y nosotros vivimos en un universo que tiene 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Y uno teóricamente se puede hacer la pregunta, ¿qué pasa si es que consideramos universos que, bueno, no sabemos que existen, pero nos podemos imaginar perfectamente esto, que tienen más dimensiones espaciales? Entonces, bueno, ya vamos a hablar en eso en detalle, pero quiero, por si alguien se duerme o se tiene que ir, contarles el resumen de la presentación. Si uno considera un universo que tiene 5 dimensiones espaciales y una dimensión temporal, y hace una simulación en un ordenador que se tarda alrededor de 2 millones de horas solamente, no de manera lineal, por supuesto, sino en paralelo, estos agujeros negros van a colisionar de manera similar a lo que ocurre en 3 dimensiones en nuestro universo, pero después va a pasar algo que es muy sorpresivo. Bueno, los agujeros negros se fusionan y en lugar de terminar en un solo agujero negro se empiezan a separar. Y se forma una estructura fractal, que podemos ver en otros tipos de, ahora, experimentos, que les voy a mostrar uno, en la Tierra, por supuesto. Si uno considera tubos de fluido, ocurre. Y de alguna manera existe una relación entre estos tubos de fluido que podemos ver en nuestros experimentos acá, con lo que ocurre con agujeros negros que viven en dimensiones superiores a la de nuestro universo. Lo que, bueno, también es fascinante, y les puedo contar por qué decidimos gastar todo este tiempo de ordenador en hacer esta simulación. Hay una motivación muy fuerte detrás de esto, pero la vamos a dejar para un poco más adelante. Entonces, bueno, recapitulando un poco esta introducción, el objetivo de la presentación es, por supuesto, entender un poco mejor estos resultados, y para eso tenemos que hablar de relatividad en general. Entonces, bueno, yo soy teórico, así que voy a partir por la teoría. Y el epígrafe de este capítulo es: ¿qué vibra cuando vibra una onda gravitacional? ¿Qué es lo que vibra? Y para responder un poco mejor a esta pregunta, es bueno que nos remontemos hacia la teoría anterior a la teoría de Einstein, que es la gravedad de Newton. Y, bueno, Newton logró
unificar de alguna manera fenómenos que ocurrían en la Tierra y en el cielo. Él era alquimista. Si leemos con cuidado sus trabajos, él está muy inspirado por la alquimia. Y en la alquimia hay un principio que dice que lo que ocurre arriba también ocurre abajo. Eso significa que existe como un espejo entre la Tierra y el cielo. Y él, con esta teoría, logró unificar los manzanazos que uno se puede dar bajo un árbol con el movimiento de los planetas en el cielo, lo que realmente es una maravilla. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice esta teoría? Vamos a resumirla brevemente en un dibujo. Tenemos dos cuerpos, cuerpos celestes, en este caso, de masas M1 y M2, a una distancia dada. Entonces, lo que nos dice Newton es que esta es toda la información que nosotros necesitamos saber para calcular la fuerza de atracción gravitacional entre estos dos cuerpos. Y esa fuerza está dada por esta fórmula. Dice que la fuerza es proporcional al producto de las masas dividido por la distancia que los separa al cuadrado. Con esta ecuación podemos llegar a la Luna. Así de potentes. Con esta ecuación se pueden construir cohetes, algunas cosas un poco más infames como misiles también. Pero nos permite describir una enorme cantidad de fenómenos. El movimiento de galaxias también. Pero si es que empezamos a pensar un poco más en detalle cómo esta fórmula puede reaccionar frente a los cambios de una de estas masas. Y este fue el ejercicio que empezó a hacer Einstein y mucha gente con él. Si yo muevo una de estas masas, ¿cómo se entera la otra de manera inmediata que una de las masas se movió? Y esta ecuación no tiene la manera de responder a esa pregunta. Entonces Einstein, pensando un poco en eso, y por supuesto también motivado por algunas anomalías de esta teoría. Había hechos observacionales que esta teoría no podía describir bien. Por ejemplo, el caso de la deflexión de la luz en presencia de masa. En los eclipses eso se sabía que pasaba. Y la luz, en ese momento ya se entendía como una partícula que no tenía masa. Entonces, ¿cómo es posible que algo que tiene masa cero sienta atracción gravitacional? Esa era una de las cosas que esta teoría no podía describir bien. Había otro efecto tal vez más sutil, que es que la órbita de Mercurio no era una elipse perfecta que se quedaba estacionaria, sino que empezaba a precesar. Significa que la elipse está así, pero a medida que pasa el tiempo empezaba a rotar. Y esta teoría no permite ese efecto. Entonces estaban estas anomalías que bueno, Einstein y mucha gente tenía en su mente. Entonces, bueno, una posibilidad es empezar a parchar esta teoría y empezar a decir, mira, en realidad es como esto, pero si le agrego una cosita por aquí, una cosita por acá, tal vez yo pueda parcharla y lograr describir estos fenómenos. Ninguno de esas aproximaciones llegó a buen puerto y tuvo que llegar alguien como Einstein con una idea radicalmente distinta, un paradigma completamente distinto de entender la gravitación, para poder resolver estos misterios. Entonces, con eso, bueno, llegamos a la gravedad de Einstein. Aquí nos comimos, no sé, 250 años de historia de trabajo, pero esto es lo que nos compete. Y el nuevo paradigma de Einstein es que el espacio y el tiempo, que eran espectadores en la teoría newtoniana, ahora sí son parte fundamental. Son los actores principales de esta teoría. ¿Qué nos dice esta teoría? Probablemente la mayoría de la gente ya lo conozca, que en presencia de energía y de materia, el espacio y el tiempo se deforman. Acá eso está representado como esta grilla en verde, que en presencia de objetos muy masivos como el Sol, ese espacio y el tiempo se deforman mucho, y en presencia de objetos menos masivos como la Tierra se deforman menos. Entonces, cuando nosotros observamos que un objeto o un planeta describe una trayectoria que no es una línea recta, eso no es porque haya una fuerza de atracción, sino porque ese objeto está forzado a moverse en un espacio que está curvado. Esa es la manera que tenía Einstein de entender la gravedad. Entonces, el espacio y el tiempo son entidades dinámicas que pueden deformarse, pueden vibrar. Y bueno, esta es la teoría que Einstein nos regaló hace
más o menos 100 años y que todavía estamos intentando comprender a cabalidad. Y esta teoría tiene muchas predicciones. Una de ellas es que existen estos lugares o estos objetos que conocemos como agujeros negros. Otra predicción es que el espacio y el tiempo, al ser dinámicos, también pueden oscilar, pueden vibrar. Y eso es lo que vibra cuando nosotros vemos una onda gravitacional. Ni más ni menos que el espacio y el tiempo. Por supuesto, esta teoría no se queda solamente en las palabras. Esto no es solo un juego de la imaginación, sino que es algo muy concreto, que está descrito por un conjunto de ecuaciones diferenciales que son bastante complicadas, que no vamos a entrar en ningún detalle, pero simplemente de manera poética, si quieren, podemos ver acá esta G y esa T. La G representa la geometría y la T representa la energía y la materia. Y esto dice que siempre hay una interrelación entre ellas. Si yo cambio algo en la geometría, la materia tiene que cambiar, y si yo cambio en la materia, la geometría va a responder a eso. ¿Y cuál de las dos predomina? Bueno, ninguna. Hay una interrelación entre las dos y están íntimamente ligadas. Y cuando una cambia, la otra también debe cambiar. Perfecto. Entonces, el resumen que sería bueno que mantuviéramos en mente es que en la teoría de Einstein, el espacio y el tiempo, bueno, primero que nada hay un guión ahí que significa pero nos perdemos una gran oportunidad. Entonces, bueno, este efecto es muy débil y Einstein mismo decía, bueno, nunca las vamos a poder observar. Y para entender un poco qué tan débil es este efecto, tenemos que volver a discutir un poco más en detalle lo que es esta cantidad que llamamos strain. Entonces, aquí se ve. Si tenemos un conjunto de masas que están colgando de hilitos de nylon, supongamos, en un círculo perfecto, y pasa una onda gravitacional a través de ellas, se van a mover de esa manera. Se van a comprimir en una dirección, expandir en la otra, de manera oscilatoria. Ese es el movimiento. Y esta cantidad, el strain, lo que cuantifica es cuánto cambia un largo original L, que está acá en el denominador, la separación, supongamos, de dos masas que están diametralmente opuestas. Eso está en el denominador, y en el numerador está el cambio en esa longitud. Entonces tenemos una longitud dividida por una longitud, por lo tanto las unidades o las dimensiones del strain es adimensional completamente. Y esto tiene sentido, porque si uno quiere decir, bueno, tu casa queda lejos o cerca, y bueno, digo cerca, pero bueno, eso siempre está en referencia a mis expectativas, a mis posibilidades de moverme. Y esta cantidad precisamente incorpora eso. Es una variación de una distancia comparado con la distancia original de ese objeto. Cuando uno se pone a pensar, y este fue un cálculo que hizo Einstein, en la fuente que produce este strain, uno puede calcular rápidamente, o tal vez no tan rápidamente, no hace falta ser Einstein para hacerlo. Este efecto es proporcional a la masa de la fuente. O sea, en el caso que vimos recién de los agujeros negros, mientras mayor sea la masa de estos agujeros negros, más fuerte es este cambio, y esto depende de manera inversa con la distancia. Significa que mientras más lejos,
menos strain voy a recibir. Entonces, si estoy a 1300 años luz, tengo que tener una masa brutalmente grande para que este efecto pueda apreciarse acá en la Tierra. Como les decía, este efecto es del orden de 10 a la menos 21. Eso es un número que es muy, muy difícil de imaginar. Y un truco para la imaginación que se usa mucho, que tal vez probablemente ya lo han escuchado, es pensar en el Sol, la Tierra y el Sol. ¿Saben cuánto se demora la luz en llegar del Sol a la Tierra? 8 minutos, correcto. Y, bueno, entonces, cuando estamos pensando en astronomía, medimos la distancia en minutos, ¿cierto? Del Sol a la Tierra son 8 minutos. La estrella más próxima al Sol, Alpha Centauri, está a 4 años luz. Eso significa que en lugar de 8 minutos yo tendría que esperar 4 años en que llegara la luz desde ahí. Y hay que comparar esa distancia con el diámetro de un cabello humano. Si yo voy a Alpha Centauri y muevo Alpha Centauri una cantidad igual a la del cabello humano, eso produce un strain de 10 a la menos 20. Así que, bueno, por algo Einstein decía que esto era una locura y mucha gente con él, que no había manera de poder medir esto. Y bueno, se logró hacer. Por eso la gente está tan fascinada con esto, porque realmente algo que parecía un sueño. Así que bueno, ese es el nivel de precisión que requiere hacer estos experimentos. Entonces, bueno, no nos queda otra cosa que medir. Simplemente, bueno, tenemos esta binaria, estos agujeros negros orbitándose, nosotros nos ponemos a una cierta distancia, y esa onda lo que va a hacer deformar la distancia a su paso. Y si nosotros somos capaces de percibir esos cambios de distancia, podemos decir, ah, mira, por aquí pasó una onda gravitacional. Pero bueno, por supuesto, si yo tengo una regla, esa regla se va a estirar con la onda. Entonces como que uno pensaría, bueno, esos efectos se cancelan, ¿no? Porque si ¿cómo mido la distancia de una manera independiente de eso? Y lo que hizo falta fue, bueno, el ingenio de varias personas que se dieron cuenta que eso se podía hacer con un aparato que ya se conocía, que se conoce con el nombre de interferómetro, que vamos a mostrar ahora cómo funciona. Pero esa es la tarea. Ya sabemos qué es lo que podemos esperar de una onda gravitacional. Y ahora, bueno, la gente se demoró 50 años a partir de esta idea en construir el experimento que fue capaz de medir. ¿Alguien ha hecho algún proyecto alguna vez que se tarde 50 años? Yo por lo menos no. Yo voy a cumplir 40 la próxima semana. Bueno, perfecto, pasamos al siguiente capítulo de nuestra serie. Y lo que tenemos en mente ahora es cómo detectar estas ondas. Y tenemos que, bueno, darle las gracias a la gente que obtuvo el Premio Nobel de Física en el año 2017, a ellos y por supuesto alrededor de 1.000, ahora somos 1.600 personas trabajando en este experimento. Weiss, Barish y Thorne, que, bueno, se propusieron esta idea y consiguieron reunir a la gente y el financiamiento para construir este experimento. La idea, muy a grandes rasgos, es que las ondas gravitacionales producen cambios en las distancias, y ya se conocía en esa época, hace bastante tiempo, un objeto experimental que se llama interferómetro. Ese interferómetro permite medir distancias de manera muy, muy, muy precisa. Y típicamente esos interferómetros uno los puede ver en un laboratorio, son alrededor de 1 metro, más o menos. Pero ellos se propusieron en construir un interferómetro mucho más grande que eso. Tienen alrededor de 4 kilómetros de largo, más o menos. De eso estamos hablando, ese tipo de distancias. Incluso con esa distancia, la resolución que hay que tener para poder medir strains de 10 a la menos 21 son de 1 milésima del radio del protón, más o menos. Entonces realmente es algo muy, muy, muy preciso que hay que
que hay que lograr medir. Pero bueno, la idea funciona. Entonces, ok, vamos a ver un video que nos explica cómo funcionan los interferómetros. Entonces tiene algunas partes importantes. No sé si se ve, no se ve nada cuando yo apunto con esto. Pero bueno, voy a apuntar con el dedo. Ahí hay una fuente de láser. Ese cilindro grande es una fuente láser. Va a emitir un rayo láser en esta dirección. Hay una membrana que los divide. Entonces un láser va a seguir directo y otro láser se va a desviar hacia el otro lado. Esos círculos negros son espejos, donde el láser va a rebotar y se van a volver a recombinar en esa pantalla. Después van a seguir juntos hacia ese cuadrado blanco. Ese cuadrado blanco mide la intensidad de la luz. ¿Y cuál es el principio? ¿Cuál es la parte más importante? Si el camino recorrido por los dos láseres es exactamente el mismo, la interferencia va a ser destructiva y no vamos a ver nada en la pantalla. Si el camino recorrido es levemente distinto, y bueno, acá entra el tema de la precisión, nosotros vamos a ver un patrón luminoso en esa pantalla. Eso es lo que se muestra acá. Cuando pasa una onda, los dos brazos del interferómetro cambian su distancia y eso hace que haya una interferencia parcial solamente en la pantalla. Por eso vemos una señal. Y una vez que ya tenemos la señal en forma de una onda electromagnética, podemos hacer lo que nos dé la gana con ella, porque esas las conocemos bien. Entonces esto es esencialmente un transductor que transforma ondas gravitacionales en ondas electromagnéticas, como hace la cápsula de una guitarra eléctrica, por ejemplo. Si ustedes ven cómo funciona eso, toma una vibración, una onda de sonido, y la transforma en una onda electromagnética que después yo puedo amplificar y procesar como mejor me parezca. Muy bien. Entonces esta idea, dicha así un poco a la rápida, es más o menos sencilla de entender. Necesitamos este interferómetro que la gente venía construyendo ya hace mucho tiempo. Se había hecho, por ejemplo, se había usado este interferómetro para medir la velocidad de la luz, hace unos 100 años antes de este experimento. Y bueno, ahora lo único que había que hacer era agrandarlo y lograr que diera la precisión adecuada. Entonces la implementación realmente fue muy compleja y, como les contaba, tardó alrededor de 50 años en poder construirse, dada la alta sensitividad que se requiere y la enorme cantidad de fuentes de ruido que tiene este experimento. Porque bueno, así como la onda gravitacional produce una vibración, casi todo realmente afecta a esto. Tal vez para darles una idea de todas las fuentes de ruido que hay que controlar, hay una sola señal que se refiere a este strain, pero el experimento también, los datos del experimento tienen 200.000 canales, sin exagerar, es el número. 200.000 posibles fuentes de ruido que hay que ir monitoreando, ni más ni menos. Y bueno, todo eso hay que controlar. Es muy importante mencionar, tal vez como decíamos un poco al pasar al principio, que no solamente hay un detector, hay muchos detectores en la Tierra. Los que detectaron esta primera onda son los detectores LIGO que están en Estados Unidos, pero pocos años después se sumó el observatorio Virgo, del que yo soy miembro. Antes se habían hecho pruebas en Alemania, en ese que se llama GEO. Ya está probado LIGO, otro detector LIGO en India. Kagra también en Japón empezó a funcionar hace un año, todavía no está completamente operativo para hacer ciencia, pero ya están haciendo avances rápidamente para también sumarse a la red. Y esto es súper importante por varias razones. La primera, y tal vez la más sencilla de entender, es que si hay alguna distorsión, no sé, digamos un temblor en un lugar, y a mí me da la impresión de que se produjo una onda, pero voy a otro detector que está localizado a miles de kilómetros de ahí y no veo nada,
bueno, eso algo me dice que algo pasó tal vez solamente ahí. Eso no necesariamente es así, porque estos detectores son como antenas, y como tal tienen algunos puntos ciegos. Pero bueno, correlacionando lo que yo debería ver en un lado y en otro, puedo descartar algunos fakes. Y eso es muy importante para esta disciplina. Otra cosa también que es muy importante es que, dependiendo de el momento exacto en que ocurran estas detecciones en cada detector, podemos decir la dirección de la onda. Podemos decir, ah, mira, ocurrió algo aquí, o más o menos en esta dirección. Podemos también usar esto para medir la velocidad de la luz. Y eso es muy importante porque una de las cosas que queremos detectar, y que ya, bueno, ya hemos detectado una, pero falta mucho camino por recorrer todavía, son colisiones de estrellas de neutrones, que producen ondas electromagnéticas. Entonces lo que pasa aquí es que decimos, ah, mira, creemos que hay una posible colisión de estrellas en esa dirección. Y ya estamos de acuerdo con la gente que hace astronomía para que ellos vayan y apunten sus telescopios ahí y podamos realmente tener información de dos tipos, de ondas electromagnéticas y de ondas gravitacionales también. Entonces, bueno, esto realmente abre una nueva manera de hacer astronomía, de hacer astrofísica, y el hecho de que existe una red de detectores alrededor del mundo es muy importante para que eso funcione bien. Entonces, bueno, para darles un poco una idea un poco más concreta de cómo son, acá hay algunas fotografías aéreas de los detectores, Hanford, Livingston, Virgo y Cagra. Cagra es el único hasta el momento que está hecho bajo tierra, así que bueno, en la foto no se ve nada, se ven unos árboles muy bonitos solamente. Por eso está hecho bajo tierra, como les contaba, el largo de los brazos de los interferómetros de LIGO, Hanford y Livingston son de 4 kilómetros. El de Virgo en Italia es solamente 3 y el de Cagra también son 3 kilómetros. Pero ese es más o menos la magnitud de estos experimentos. Bueno, de estos observatorios, es súper importante la palabra observatorio. Sí, la palabra LIGO significa Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Y mientras eso se estaba construyendo, mucha gente que decía que esto no tenía sentido, que jamás iba a resultar, una de las cosas que peleaba es que le pusieran al experimento, a lo que a ellos les parecía que de llamarse experimento, les pusieran observatorio, porque decían, mira, no han detectado nada. ¿Cómo van a llamar observatorio algo que no va a observar nada? O sea, a esto pongan el experimento. Y bueno, la gente se lo tomaban en serio realmente, si llamarlo experimento o llamarlo observatorio, dependiendo de las creencias que uno tenía. Eso podía cambiar. Así que esa O de LIGO es súper importante. Históricamente fue muy importante. Vale, entonces bueno, ahora que hemos tenido ya un paseo por la teoría, un poco por la práctica también, podemos volver a las gráficas iniciales y ahora realmente tal vez podamos apreciar un poco mejor todo el trabajo que hay detrás de producir esto. Entonces tenemos el strain, día a la menos 21, ya sabemos lo que eso realmente significa y el tiempo de observación de esto, que sea menos de un segundo, también es algo muy interesante. Si queremos verlo nuevamente en frecuencia, estamos escuchando ni más ni menos sonido del universo. Y tal vez la mejor manera de resumir esto que hemos conversado es que realmente tenemos una nueva manera de percibir el cosmos a nuestro alrededor. Esto es realmente una nueva ventana hacia el universo. Tal vez de manera incluso más profunda que lo que se menciona muchas veces de Galileo perfeccionando el telescopio y apuntándolo hacia las estrellas, porque nosotros ya podíamos percibir la luz. El telescopio lo que nos da una manera más sutil de percibirla. En este caso, nosotros no teníamos un sentido que la evolución nos haya regalado para percibir realmente estas ondas. Y bueno, nos transformamos en un cyborg planetario que puede percibir una cosa que antes no teníamos cómo. Así que realmente es un descubrimiento muy, muy, muy interesante. Y bueno, y ahora que tenemos esta nueva ventana, lo que queremos hacer es, por supuesto, no quedarnos en paz con esto, sino ahora empezar a mirar. Y hay muchas cosas que más o menos esperamos que podemos
resolver con este descubrimiento. Tal vez el objetivo a corto plazo más concreto es la pregunta sobre el origen de estas finales. Vemos que estos agujeros negros colisionan y tenemos muchas preguntas que resolver al respecto. O sea, hay una idea de que los agujeros negros se forman de manera, tal vez la más estándar, es cuando una estrella termina su combustible nuclear y colapsa dada su propia gravedad. Esa es una manera de generarlas, pero también hay muchas otras conjeturales que nos gustaría intentar entender, descartar o corroborar de alguna manera. Y eso es una pregunta que yo creo que a corto plazo, relativamente corto plazo, se va a poder comprender con estas detecciones. También, como les mencionaba anteriormente, hemos detectado muchas menos, pero también hay algunas detecciones de colisiones de estrellas de neutrones que nos permiten entender muchísima física de la materia en condiciones extremas, que también esta nueva disciplina nos va a ayudar a estudiar. La física de las supernovas también podría ser algo que detectemos con esto. Tampoco no tenemos ninguna de estas al momento, pero se podría llegar a observar. Y tal vez la favorita de todas y todos es el Big Bang, ¿no? A nosotros nos gustaría conocer nuestro origen. Y bueno, las ondas gravitacionales son una excelente excelente candidata para poder hacer eso. Es una ecografía al universo bebé, que la luz nos permite llegar hasta ahí, pero sería como un ultrasonido que nos permitiría llegar hasta los primeros instantes de la formación de nuestro universo. Así que bueno, el camino es enorme. Si alguien está interesado en sumarse a esta tarea, yo creo que este es el momento de hacerlo. Así que, muy bien, vamos a cambiar un poco de tema, entre comillas. Vamos a dejar las ondas por un lado de momento y vamos a hablar de otra propiedad que también a la gente le interesa mucho, que son las singularidades. Y esto nos remite a la pregunta que ¿qué realmente es un agujero negro y qué son estas singularidades? Entonces vamos a ello. Entonces, bueno, conversamos que en la teoría de la relatividad de Einstein, la manera de entender la gravedad es a través de la curvatura del espacio-tiempo. Cuando hay un objeto, como el Sol, por ejemplo, eso deforma el espacio-tiempo y hace que los objetos menos masivos se muevan en trayectorias interesantes en las inmediaciones de este objeto. Ahora bien, si logramos poner aún más masa en una región más pequeña, la curvatura de ese espacio-tiempo empieza a aumentar. Eso pasa con las enanas blancas, con las estrellas de neutrones, hasta que llega un momento en que la masa es tan grande y está tan concentrada que el espacio-tiempo se rompe. Les dejo un segundo para que piensen un poco en eso. ¿Y qué significa que el espacio-tiempo se rompa? Que se genera una región del espacio-tiempo que está desconectada del exterior. No sé si alguien ha escuchado el dicho que lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas. Eso. Lo que ocurre dentro de un agujero negro se queda ahí. No tenemos manera de enterarnos qué hay allá adentro. Porque, bueno, de hecho, esta curvatura, nada puede salir de ahí, ni siquiera la luz. La luz es lo que se mueve más deprisa y si la luz no puede salir, realmente nada puede salir. Entonces, de manera un poco caricaturesca y tal vez no la mejor manera de ponerlo, pero está este agujero negro que está cubierto por este horizonte de eventos, que es lo que no permite que nada salga, y en el interior hay, tal vez más que un lugar, hay un momento que es la singularidad. A mucha gente no le gusta que llegue el lunes, cuando es domingo, pero no queda otra, porque está siempre en nuestro futuro, la singularidad, al momento en que uno cae, está siempre en tu futuro, no puedes alejarte nunca de ella. El domingo siempre llega el lunes, el interior del agujero negro siempre te lleva a la singularidad. Pero ¿qué es esta singularidad? Podemos hablar un poco de ella en más detalle. Tal vez una manera un poco matemática, pero sencilla, es pensar en la
ecuación para la fuerza de la teoría newtoniana. ¿Sí? Acuérdense que la fuerza decae como 1 dividido por la distancia. ¿Sí? Entonces, a medida que yo empiezo a achicar esa distancia, la fuerza se hace cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, hasta que llega un punto en que la distancia es 0. Y ahí, bueno, hay un mandamiento matemático, no dividirás por 0. ¿Por qué uno no divide por 0? Porque si uno divide por 0 da infinito. Una cantidad que es muy, muy grande, que nuestra manera de entender esto falla. Esto nos dice que si es que alguna teoría tiene este infinito, algo anda mal con esa teoría. Y en el caso de la teoría de Newton, esto no es un problema, porque uno sabe que nunca puede estar a una distancia 0, porque el planeta siempre tiene algún radio, yo no puedo meterme más adentro. Pero en el caso de la relatividad general, estas singularidades simplemente aparecen de manera natural. Y lo que pasa cuando esto ocurre es que las ecuaciones simplemente dejan de tener sentido. Y la pregunta que se hizo Einstein al momento de ver la solución de Schwarzschild de agujeros negros es que, bueno, la primera reacción nos dice, esto es un artefacto matemático. Yo inventé esta teoría y esta teoría me hizo una solución, pero yo no tengo por qué creerla, porque, bueno, sobresimplifiqué el problema. Esto pasa muchas veces. Uno tiene una ecuación, uno la sobresimplifica y la ecuación ya como que pierde poder predictivo porque yo me inventé algo que no debería haber inventado. Y por mucho tiempo la gente creyó que los agujeros negros eran esto, simplemente un artefacto matemático de una teoría que era muy exitosa, pero que no había que exagerar, no había que tomársela demasiado en serio siempre. Bueno, resultó que esa idea era equivocada, que hay que tomársela en serio bastante más de lo que nos imaginábamos. Tenemos mucha evidencia de que los agujeros negros, tal y como están predichos por la teoría de Einstein, están ahí. Hemos fotografiado incluso uno de ellos. Y bueno, están estas singularidades y tenemos que tratar de entender qué pasa ahí. Porque eso es tal vez la profecía autocumplida de las ecuaciones de Einstein que te dicen aquí yo fracaso. Y si esas ecuaciones que son tan exitosas fracasan, significa que tiene que haber otra teoría aún más poderosa que esa, que nos diga qué es lo que ocurre ahí. Y eso es lo que, bueno, se conoce con el nombre de gravedad cuántica. No sé si alguna vez lo han escuchado. No lo vamos a hablar muy en detalle, pero eso es lo que, incluso la misma teoría te dice, este es mi límite, yo llego hasta aquí. Y una cosa que Stephen Hawking y Roger Penrose, que ganó el premio Nobel el 2020, es que las singularidades no son un artefacto matemático. No son este juego de la imaginación, sino que son realmente una predicción absolutamente genérica de las ecuaciones de Einstein. Esto es un teorema en el año 1965. Estas personas demostraron este teorema. Y esto nos da el pie para pensar que esto es algo que tenemos que realmente tomar en serio. Y la pregunta es, bueno, ¿estamos realmente perdidos? Esto es algo que le preocupaba mucho a Penrose. Es decir, bueno, están estas singularidades, hay una singularidad. La teoría que tanto quiero y que tanto me gusta pierde poder predictivo. Eso significa que no puedo predecir nada, porque si esto pasa de manera genérica, va a pasar a cada momento y voy a vivir en un universo sin sentido. Entonces lo que él se imaginaba es que, de manera de nuevo caricaturesca, hay una singularidad y como yo no puedo predecir nada, en el momento en que empiecen a saltar elefantes rosas de esa singularidad, yo tengo que quedarme tranquilo. No puedo, a través de mi teoría, decir, eso no se puede. Generalmente con las teorías eso es lo que uno hace, decir, mira, esto se puede, esto no. Y acá, como no tengo poder predictivo, eso no se puede. Entonces dice Penrose, esto tiene que estar censurado, el universo no puede permitir esto, porque es algo que nosotros no vemos todos los días. Nosotros vivimos en un universo que tiene sentido, al menos desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista filosófico. Eso es otra cosa, no sé, más para cada uno. Pero vivimos en un universo que es predictivo, por lo tanto esto no puede pasar. Y Penrose conjeturó que cada vez que se forma una singularidad, esa singularidad tiene que estar protegida de nosotros. Él llamó esto la conjetura de censura cósmica. Entonces, en el caso de los agujeros negros, como vimos antes, perfecto, hay una singularidad, pero esa singularidad está protegida por un horizonte de eventos alrededor. Entonces, cualquier cosa que salga de la singularidad, sea elefante rosa, sea cualquier otra cosa, nunca va a llegar hasta mí. Entonces, nuestro universo es sano porque estamos protegidos de las singularidades a través de estos horizontes.
Esto, bueno, enfatizo la palabra conjetura, aún no se ha demostrado matemáticamente. Entonces, bueno, ahí está el horizonte de eventos protegiéndonos de esta singularidad tan terrible. Entonces, bueno, Penrose obtuvo el premio Nobel en el año 2020. Lo que dice la declaración es por su trabajo que demuestra o que sugiere muy fuertemente que los agujeros negros son una predicción robusta de la relatividad general. Entonces el razonamiento es más o menos el siguiente, a través de un silogismo. Aristóteles es hombre, todos los hombres son mortales, por lo tanto Aristóteles es mortal. ¿Se acuerdan de ese silogismo? Bueno, hay uno muy similar para los agujeros negros. Y que, como les contaba recién, vimos que todas las singularidades son genéricas, eso es un teorema. Y ahora, la segunda patita de este silogismo es que esas singularidades siempre están protegidas por un horizonte. Esa es la conjetura de censura. Por lo tanto, a partir de estos dos elementos, yo puedo concluir que los agujeros negros son genéricos, porque cada vez que hay un horizonte, hay un agujero negro. Y si es que la singularidad siempre tiene que estar protegida, a través de este silogismo, llegamos a la conclusión de que los agujeros negros son genéricos en la teoría de relatividad general. Entonces, esto es súper interesante porque nos dice que no hay que tratar mucho de hacer un agujero negro. Si yo dejo que la naturaleza siga su camino, la naturaleza como está descrita por las ecuaciones de Einstein, estos agujeros negros siempre se van a formar. Y eso nos da mucha confianza de que estos agujeros negros realmente existen y están ahí. Con la pequeña piedrecita en el zapato de que una de las oraciones de este silogismo es una conjetura. Y bueno, la gente como que dice, no, sí, en realidad yo creo que hay muchísima confianza de que los agujeros negros están ahí, pero hay que tener en cuenta de que esto tal vez tenga algunas excepciones. Entonces, bueno, si, no sé por lo menos a ustedes, pero a mí, si es que me dicen que algo no se puede, yo voy a intentar de hacerlo igual. Así que si yo veo que no se puede pisar el césped, a pesar de que no lo haga, me dan ganas de ir a meterme allá. Entonces, bueno, eso es lo que la gente, lo primero que hicieron después de que se postuló esta conjetura, es tratar de buscarle contraejemplos. Siempre pasa eso en la física, en la matemática. Alguien dice que esto no se puede y se salta la gente a tratar de buscar alguna manera de bypassear esa conjetura. Entonces, la primera manera que se logró hacer esto de manera matemática en una simulación es a través de algo que se llama colapso crítico, que no lo voy a describir en mucho detalle, pero esta fue la primera. Y otra manera que se encontró después es considerar las ecuaciones de la relatividad general en dimensiones superiores a 4. Nosotros vivimos en un universo que tiene 3 dimensiones espaciales y una temporal, en total son 4. Y si uno decide estudiar la teoría de Einstein en dimensiones 5 o superior, vamos a encontrar conjeturas de esta, vamos a encontrar contraejemplos de esta conjetura. Y esta es la motivación que nosotros tuvimos precisamente para estudiar las colisiones de agujeros negros en dimensiones superiores a las que están en nuestro universo. Y bueno, realmente lo que queríamos entender es cómo aparecen estas singularidades, así sea en una simulación. Por supuesto, esto no es nuestro universo, pero nos está diciendo algo muy interesante sobre la teoría de Einstein, con un parámetro que es la dimensión. Entonces, bueno, para tal vez explicar un poco cómo pensar en dimensiones superiores, vamos a pensar en un círculo. ¿Okay? Vamos a empezar con un círculo. ¿Qué es un círculo? Es ni más ni menos que el conjunto de puntos que están todos a la misma distancia del centro. ¿Sí? Eso en ecuaciones. En la radio dije que no iba a haber ecuaciones, mentí. Acá hay una. Dije que una, ya me pasé, perdón. Sí. No hablo catalán, soy mentiroso. Ya. Expulsado de la sociedad. Vale, bueno, téngame aún más paciencia, por favor. Entonces, todos los puntos que están a una distancia r del centro constituyen este círculo. ¿Sí? Eso es lo que nos dice esta ecuación.
X al cuadrado más Y al cuadrado es la distancia al centro de cualquier punto. Y si eso es una constante, describimos la superficie del círculo. Perfecto. Eso está en dimensión 2. Si ahora queremos irnos a dimensión 3, tenemos una esfera. Y la esfera, lo único que tenemos que hacer a esta ecuación es agregarle una dimensión más. Ahora tenemos que x al cuadrado más y al cuadrado más, ahora una dimensión extra, z al cuadrado. Todos esos puntos están en la superficie de la esfera. Perfecto. Entonces ahora nos vamos a 4 dimensiones. Y esto sí que es algo que nosotros no nos podemos imaginar porque, no sé, la teoría de la evolución hace que esté muy seleccionada nuestra percepción para percibir 3 dimensiones. Evolucionamos en un universo que tiene 3 dimensiones. ¿Cómo vamos a pensar en un universo que tiene 4? Bueno, la matemática nos ayuda a hacer eso, y un poco repitiendo este procedimiento, lo único que hay que hacer es meterle otra coordenada aquí. Ahora tenemos x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más w al cuadrado igual a r cuadrado. Esto cuesta mucho visualizarlo, pero bueno, la gente que se dedica a esto se da la maña para hacerlo, y bueno, es claramente mucho más difícil de ver. Estas son secciones de la esfera que está cortada para que nosotros las podamos ver. Pero si por un momento queremos dejar eso de lado y simplemente quedarnos con las ecuaciones, podemos seguir hasta cuando se nos dé la gana. Podemos seguir a 5, 6, 7. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de esferas en dimensiones superiores? Porque el horizonte de evento de los agujeros negros en dimensiones superiores van a ser simplemente estas esferas, que la teoría de Einstein las permite. Entonces eso fue lo único que nosotros hicimos, tomar un agujero negro en dimensiones superiores y hacerlos colisionar en una simulación, en un ordenador. Entonces, bueno, podemos seguir. Y una sola propiedad que vale la pena mencionar de la gravedad en dimensiones superiores es que decrece muy rápido. ¿Se acuerdan que la fórmula que les mostré para la gravedad de Newton era 1 dividido por d al cuadrado? Si yo voy a una dimensión más, me da 1 dividido por d al cubo, después 1 dividido por d a la cuarta. Y eso significa que la gravedad se hace cada vez más débil. Esta potencia, al ser mayor, hace que la fuerza decaiga de manera mucho más rápida a medida que yo aumento la distancia. Y eso tiene consecuencias muy importantes que la gente ha ido de a poco estudiando, por supuesto, de manera matemática. Y eso hace que los horizontes sean realmente salvajes. En 4 dimensiones, la teoría dice que los horizontes tienen que ser solamente esferas, pero en dimensiones superiores los horizontes tienen muchísima libertad de hacer otras cosas, otras salvajadas. Entonces, por ejemplo, bueno, tenemos agujeros negros, pero también podemos tener cuerdas negras, podemos tener anillos negros, podemos tener Saturnos negros, que son la mezcla entre el agujero negro y el anillo. Y todo esto son soluciones válidas de la relatividad general al momento en que uno dice que la dimensión deja de ser 4, se abre una caja de Pandora que permite que estos objetos conjeturales, por supuesto, existan. Uno de estos objetos son las cuerdas negras, que les mostré recién, y son inestables, de la misma manera en que los tubos de fluidos son inestables. Uno no siente llover como un tubo, uno siente llover gotitas. Y eso es porque los tubos se rompen, y se rompen formando gotitas. Y uno puede estudiar de manera matemática qué pasa cuando uno tiene un tubo, una cuerda negra que forma un tubo. Uno puede observarla romperse. Entonces acá les voy a mostrar una simulación que describe precisamente eso. A ver si la puedo poner de nuevo. Hay una cuerda que forma estas gotitas. Y esa cuerda está separada a su vez por otras cuerdas más pequeñas, que forman agujeros negros cada vez más pequeños, hasta que finalmente se rompe. Esta es una simulación que se hizo en el año 2010, donde nos dimos cuenta que en el momento en que esa cuerda se rompe, se forma una singularidad que no está cubierta por un horizonte. Esa es la manera de violar la conjetura de censura cósmica a través de la inestabilidad de este objeto en dimensiones superiores. Y por eso es interesante, porque nos permite, así sea de manera conjetural y matemática, ver qué pasa
cuando se produce una singularidad que no está cubierta por un horizonte. Por eso es interesante mirar este problema. Esto es muy similar a lo que ocurre con un fluido ahora experimental. Esta es una película hecha a cámara rápida de un fluido que cae. Y ese fluido es inestable y se rompe. Ahí pueden ver cómo en muchas partes eso se rompe, se evapora. Y en el momento en que eso ocurre, la dinámica molecular, que uno puede ignorar por completo al momento de describir el fluido, es lo que gobierna ese momento de rompimiento. Y lo que uno espera que ocurra es que cuando se rompe la cuerda, sea la gravedad cuántica la que en ese momento nos permita continuar la evolución de este tubo de agujero negro de cuerda. Y esta estructura, de alguna manera, es fractal, ¿no? Porque si tenemos estos dos agujeros negros que forman una cuerda más delgada y ponemos uno en medio, cada vez eso se va pareciendo más a sí mismo a medida que hacemos zoom. Entonces, bueno, esta otra frase de Einstein que dice que la estupidez es hacer lo mismo muchas veces y esperar un resultado diferente, eso, bueno, acá es así, pero el resultado realmente es diferente porque lo que obtenemos es un fractal. Y este es un fractal muy famoso, que uno empieza con ese triángulo y empieza hasta como un poco rápido. Bueno, les voy a contar lo que pasa. Empezamos con este triángulo y ahora lo que vamos a hacer es cortarlo aquí y aquí y dibujar otro triángulo acá. Lo mismo en todos lados. Y en cada segmento vamos a repetir ese procedimiento para siempre, en principio. Y se va a formar un patrón de esta manera. ¿Y qué propiedad tiene esto? Una propiedad muy interesante es que si nosotros tomamos una cámara, bueno, en este caso, como es una simulación, podemos hacerlo digitalmente, y nos enfocamos en una región, esa región se va a parecer al todo, y si seguimos haciendo zoom, va a pasar eso una y otra vez. Algo muy similar es lo que ocurre cuando se rompe un fluido o cuando se rompe una cuerda negra en dimensiones superiores. Entonces, bueno, acá pongo este paralelo entre el experimento de este fluido que se rompe y lo que ocurre cuando colisionan estos agujeros negros. Muy bien. Estamos acercándonos ya al final de la presentación. Simplemente contarles que la pregunta abierta que queremos resolver, esto son cosas que ya la gente conoce. ¿Qué exactamente pasa cuando se rompe este horizonte? Eso era lo que queríamos entender. Y hay una palabra súper interesante que se llama universalidad, que tiene que ver con que independientemente de las propiedades de los fluidos, el momento de rompimiento es muy similar para todos. Eso también podría ser cierto en el caso de los agujeros negros, es algo que nos gustaría estudiar. ¿Qué es lo que pasa ahí, en ese momento? Así que bueno, los dejo con esta animación del espacio-tiempo vibrando y el inicio de una nueva era científica de la que somos parte. Me parece importante compartir este conocimiento, esta información, porque decimos que entramos a una nueva era y cuando decimos entramos, hablamos en plural, y ese plural es súper importante que nos incluya a todos y todas. Ese tal vez es el objetivo central de esto, que la gente se sienta parte de este descubrimiento.
Y ahí viene la onda viajando hacia nosotros. Muchas gracias. No farem. Si algú s'ha quedat amb alguna dubte, podem intentar resoldre. Yo tengo varias. Bueno, diguéssim, el que no tingui cap dubte se'n pot anar. Nosaltres ens tots aquí a continuar preguntant perquè realment ens ha obert aquí un mar de temes. Jo no sé ara si la teoria d'Einstein d'aquí 4 dies o 4 anys o 40 anys desapareixerà, la superaran igual que van superar la de Newton, o serem capaços de trobar la 5ª dimensió que ens parla que pot arribar a existir. Jo no sé. De tota manera, per tancar ja una petita qüestió que tinc jo és quants forats negres hi ha a la nostra galàxia. Un, el principal, al centre, però després n'hi ha 100, 1.000 milions, quants n'hi ha? Ho saps? No, es pot saber? Es coneix? Me parece que no. Los que hemos, las colisiones que hemos detectado hasta ahora ocurren en galaxias muy lejanas a la nuestra. Así que, bueno, es una posibilidad que se maneja, es que existan agujeros negros primordiales, que podrían formar, tal vez no todo, pero parte de la materia oscura. Y esos podrían estar en nuestra galaxia. Pero de momento lo que hemos logrado detectar son solamente agujeros negros muy lejanos. Así que la conjetura observacional es que el más cercano sería el que está en el centro de la galaxia. Sí. ¿Alguna pregunta del públic que estava? Ui. Perdó, jo repetiré la pregunta perquè la gent de la gravació la puguin escoltar, que si no ens diran a veure. Va. Tu has mencionat que el forat negre, la singularitat, en aquest cas, arriba un moment que es produeix per trencament de l'espai-temps. Més o menys és el que és. Com lliga això amb totes les altres explicacions que hi ha, per exemple, doncs que el forat negre, quan arriba, diguéssim, a traspassar, o sigui, quan tu traspasses l'horizont de successos, el que passa és que la matèria desapareix. La matèria, teòricament, es comprimeix, però no sé si es comprimeix, no? De manera que desapareix. Però, en canvi, la gravitat persisteix. Per tant, doncs, com lliga aquesta idea de trencament espai-temps que desaparegui la matèria, es transforma tot, suposa, en energia, però, en canvi, la gravitat permaneix? Intenta repetir la pregunta perquè els que t'escolten per internet i els que estan al fons de la sala ho puguin... Perfecto, sí. Si entendí bien, la pregunta es, en el momento en que un agujero negro se forma por el colapso de una estrella, esa materia que formaba ese agujero negro cae en su propio horizonte de eventos. Y la materia desaparece, pero sin embargo la gravedad sigue ahí. ¿Eso interpreto bien? Sí. Bueno, comunica con lo que tú has explicado de que el espacio-tiempo se rompe. Claro, romper no lo entiendo, teniendo en cuenta que ahí está la gravedad, la muestra de que algo... Perfecto. Continúa. Sí. No, bueno, hay varias partes de la pregunta. Gracias. A lo que yo me refería, tal vez, usando la palabra romper, es que esa región queda desconectada del exterior. ¿Sí? Eso por una parte. La descripción, eso es tal vez importante enfatizar eso. La descripción de las ecuaciones de Einstein dentro del horizonte siguen funcionando bien. Ahí no tenemos problemas. Sigue existiendo este espacio-tiempo. Lo que ocurre es que queda desconectado del exterior, por una parte. ¿Sí? Ahora, cuando la intensidad de la curvatura se hace mayor y mayor, a medida que nos acercamos a la singularidad, ahí lo que se rompe es las ecuaciones, porque uno intenta poner esto en un ordenador.
en algún momento, y ese ordenador en algún momento revienta, porque te dice, bueno, 1 dividido por 0, eso es infinito. Y eso es lo que, la manera que tenemos de interpretarlo, es decir, bueno, la misma teoría te dice que hasta ahí nomás hay que creer. En esos dos sentidos se rompe nuestra descripción y por otro lado el espacio-tiempo. Y si el espacio-tiempo forma parte de nuestra descripción, decimos, bueno, dejamos de creerle a este paradigma espacio-temporal, tiene que empezar otro. Y bueno, no sabemos bien qué es eso. Muchas gracias. Una segunda pregunta, sisplau. Así. Veo que en la detección del LIGO tú tienes la onda y a medida que se acercan los objetos y colisionan, se incrementa la frecuencia y se reduce la amplitud. Entonces la cantidad de energía veo que crece. Correcto, sí. Se incrementa la amplitud cada vez es mayor y la frecuencia es más corta. Exacto, sí. Por eso hace... Claro. Sí, así es. Sí, el punto máximo de emisión es cuando los horizontes se tocan. Y después, bueno, lo que se ve como decae es solamente el agujero negro final. Se llama ring down, esa parte que, no sé, yo tengo un agujero negro, un libro, una cosa pequeña, ese agujero negro va a sacudirse un poco y finalmente va a llegar a un estado de equilibrio. Y esa parte final es precisamente lo que se ve ahí. Sí, pero tienes toda la razón que se incrementa hasta llegar al punto de fusión. Sí. Porque lo que yo entiendo que pasa normalmente es que la energía sería constante, pero son dos cuerpos y al acercarse pues se suman, ¿no? Sí. Correcto, sí. En la teoría newtoniana la energía se conserva, pero acá la energía radiada cambia. Sí. Gracias. Correcto, gracias. Yo quería preguntarte sobre el LIGO y los otros observatorios. ¿Por qué es subterráneo en Japón? ¿Es para evitar ruidos o...? Correcto, sí, para mejorar la sensitividad y reducir ruidos. La lluvia, por ejemplo, podría producir ruido. Muchas cosas que ocurren en la superficie terrestre dejan de ocurrir al estar bajo tierra. Y, por ejemplo, a ver, no sé si se ve, hay experimentos futuros. Así es. El Einstein Telescope, por ejemplo, que también estaba programado para construirse bajo tierra precisamente por esa razón. Esa es una nueva... Y también criogénico, hay muchas otras cosas que se hacen, pero claro, una cosa que ayuda a mejorar o a disminuir el ruido es ponerlo bajo tierra. Ser más fácil la detección, más que... Exacto, sí. O sea, acá lo que te importa es la relación señal-ruido. Si nosotros hablamos por teléfono y se escucha mal, eso es porque la relación señal-ruido es mala. Y una manera de mejorarla es poner estos interferómetros bajo tierra. ¿Cuántas veces se han detectado, por ejemplo, choques de agujeros negros desde el año 2017 que dio lugar al camino del choque? Tengo idea de que tal vez otro más. Hay alrededor de 70, entre 60 y 70. Y se espera que llegue un momento, por ejemplo, cuando esté funcionando el Einstein Telescope, que vamos a detectar uno cada semana. O sea, ahora, no sé, cuando observamos algo con un telescopio, ya deja de aparecer en los diarios, porque se vuelve algo como un poco de rutina. Y es algo que es muy bueno para la ciencia, por supuesto. Mientras más detecciones tengamos, más vamos a poder aprender. Y se detectan de la manera que has dicho, al mismo tiempo la onda gravitacional y la observación astronómica. En el caso de los agujeros negros es solamente la gravitacional. Cuando hay un proceso que involucra estrellas, así sea 2 estrellas de neutrones o una estrella de neutrones y un agujero negro, existe la posibilidad de poder detectar también la contraparte electromagnética. Pero en estos 60 o 70 casos que no, solamente en una, que fue una colisión de estrellas de neutrones relativamente, bueno, muy cercana a nosotros, que hubo varios telescopios que estaban disponibles y pudieron detectar este proceso también, pero en general ha sido lo que hemos observado o percibido más son agujeros negros colisionando, y en ese caso no hay contraparte electromagnética. Es un poco tal vez por casualidad que se puedan combinar las dos observaciones. Difícil predecir que se puedan... Sí, o sea, precisamente uno de los objetivos es lograr anticiparse a eso. Porque claro, es muy difícil, ya sabemos que tenemos una relación 70-1,
y no queremos hacerle perder tiempo a la gente que apunte el telescopio diciéndole, ah, mira, tal vez hay algo, y vamos a destinar todos esos recursos a algo que finalmente no vamos a poder ver. Así que precisamente ese es uno de los puntos más interesantes de aquí al futuro, es poder realmente tener una detección de baja latencia y poder rápidamente analizar los datos. No solamente detectarlos, sino que analizar los datos de manera suficientemente precisa para decir, esto que va a pasar va a ser una colisión de estrellas, así que vale la pena apuntar los telescopios hacia allá. Sí, sí. No entiendo cómo se puede detectar antes la onda gravitacional que la onda electromagnética. No van a la misma velocidad. Sí, que la pregunta es cómo se puede detectar. Parece que, por lo que he entendido, podéis detectar la onda gravitacional antes que la onda electromagnética. Sí, sí. No, está perfecta la pregunta, solamente la estoy repitiendo para que la gente que está en el YouTube la pueda escuchar. Sí, lo que ocurre es que cuando se orbitan las estrellas de neutrones, por ejemplo, la onda que nosotros podemos recibir viene de cuando estos objetos se orbitan y pueden pasar varios minutos orbitándose, mientras que la radiación electromagnética viene después, esencialmente del momento en que ya colisionan. Ahí es donde realmente se emite la mayoría de la onda electromagnética, mientras que la onda gravitacional ocurre antes simplemente porque los procesos que la generan son diferentes. Pero sí, entender exactamente cómo pasa eso es parte de la ciencia de punta que se está desarrollando ahora. Porque se mueven a la misma velocidad. Correcto, se mueve a la misma velocidad. Pero una se empieza a emitir antes porque es una vibración del espacio-tiempo, no del campo electromagnético. En aquesta locomoció del pla negre es va a l'espai-temps i forma una bombolla a part. Entenc que això és un univers paral·lel, seria un altre univers desconnectat del nostre. Quan s'arrenca aquesta bombolla que has esmentat. I si és així, s'emporta matèria, nosaltres faria baixar la gravetat. Voy a intentar repetir la pregunta. En el momento en que se forma esta singularidad, ¿qué hay ahí? Eso, muchas veces escuchamos que eso podría ser una puerta hacia un universo paralelo, por ejemplo. ¿Esa es la pregunta? Sí. Y bueno, la respuesta es un poco triste y es que no sabemos. ni yo ni nadie, porque bueno, precisamente porque hay una singularidad ahí. No tenemos una buena manera de teorizar respecto a ella, ni mucho menos de entrar y salir, porque bueno, para ver qué es lo que hay dentro de un agujero negro y escribirlo en Instagram, yo tenía que tirarme y desde adentro no voy a poder comunicarme con el exterior. Y bueno, la verdad es que no lo sabemos. Per això deia, podria arrencar part de la massa del corall negre i aleshores la manera de controlar-ho seria veure que té menys massa en el moment de crear-se aquest univers paral·lel, arrastraria part de la matèria. Podría, pero también no podría. O sea, por eso a mí me cuesta como, sí, responder esa pregunta porque es un poco frustrante y lo entiendo. O sea, hay muchas cosas fascinantes que podrían ocurrir y no tenemos cómo descartarlas ni intentar aproximarnos al universo de posibilidades que podría dar lugar ahí, ¿no? Porque, bueno, como te decía, la relatividad general tiene la sabiduría suficiente para decir hasta aquí, no, ya no me crean más. Vayan a dejarme a casa que ya. Si puedo resumirlo muy rápidamente, digo, si te alargan, lo hablamos en la cena. Sí. El tema de la radiación de Hawking, que consiste más o menos, sí. Y si cumple con el segundo principio de termodinámica, porque van viendo, pues el equilibrio termodinámico parece que o nos devuelve algo, o nos está, que hubo una polémica anteriormente, ¿no? No sé si ese está. Claro. Sí. Bueno, la pregunta es sobre la radiación de Hawking. Eso es un efecto cuántico que involucra a los agujeros negros. Hasta acá solamente hemos hablado de la teoría clásica, que es la teoría de Einstein. Existe la necesidad, si se quiere, de encontrar una teoría cuántica que describa las singularidades, que describa el Big Bang.
Y lo que hizo Hawking fue tratar de entender a qué se tendría que parecer esa teoría. Empezar a arrinconar esa teoría. Y se imaginó, bueno, ¿qué pasa si yo pongo materia que es cuántica, que está alrededor de un agujero negro que es clásico? ¿Sí? Podemos hacer la metáfora con un termómetro, por ejemplo. Si yo tengo un termómetro que conozco muy bien, que es un aparato cuántico, digamos, y yo lo acerco a un objeto clásico como una fogata, eso algo me va a decir sobre la fogata a través de la mecánica cuántica. Y por supuesto esto no es una teoría completa una teoría cuántica completa del agujero negro, sino que nos dice cómo algunos efectos cuánticos que pueden tener lugar en el agujero negro nosotros podemos empezar a entender sin tener una teoría completa. Y lo que Hawking se dio cuenta al hacer ese experimento teórico es que el agujero negro en realidad no es completamente negro, sino que emite radiación a una temperatura que para un agujero negro estelar, digamos, es muy, muy, muy pequeña. Es aún menor que la temperatura del fondo cósmico. Entonces, bueno, experimentalmente no tenemos una corroboración de esto, pero sí la consistencia de la teoría requiere que los agujeros negros emitan radiación. Y precisamente eso, o sea, tú me preguntas por la entropía, precisamente la motivación por la que se llegó a esto es para estar en concordancia con la segunda ley de la termodinámica. O sea, ¿cuál era la paradoja que existía, que se quería entender? Si, como decíamos antes, yo tengo un libro, ese libro tiene información. Y si yo dejo caer ese libro en un agujero negro, esa información desapareció del universo para siempre. Y eso es grave, porque atenta contra la predictividad. Nosotros estamos haciendo un experimento acá y se escapa algo de información por la ventana, y digo, bueno, la información se fue por la ventana, da lo mismo. Pero en el caso de un agujero negro, esa información se va ¿para dónde? Entonces, bueno, pareció lo que preguntaba el amigo allá atrás, como que, ¿cómo podemos reconciliarnos con esto? Tal vez haya otra manera de salir de este universo y ir a otro, y eso es lo que da lugar a ese tipo como de especulación, un poco de ciencia ficción. Pero precisamente la radiación de Hawking, lo que hizo Hawking fue tratar de demostrar que eso estaba mal. Él no le gustaba esta idea de que los agujeros negros tuvieran entropía. Y bueno, al final se tuvo que autoconvencer de que en realidad era correcto, porque logró encontrar la manera de explicar al agujero negro como una entidad termodinámica, como el libro, por ejemplo. Por eso podían interactuar de manera consistente. ¿Alguna otra pregunta? Si existieran los multiversos, ¿sería explicable que con algún lado de estos más perfeccionados? No sé. No sé, pero tal vez una cosa que no dije y que tu pregunta me ayuda a... Perdón, sí. La pregunta es si es que existieran los multiversos, podríamos detectarlos con... y la respuesta corta y aburrida es no sé. La respuesta un poco más interesante es que esta nueva era de la ciencia y de la astrofísica, de la astronomía, nos depara cosas que no sabemos. O sea, puede que haya cosas así de un poco locas como esa, o incluso más, que ni siquiera nos podemos imaginar, que vamos a lograr vislumbrar por primera vez usando nuestra nueva manera de percibir el universo. Así que si bien la respuesta tal vez más humilde y aburrida hasta ahora es que no lo sabemos, puede pasar eso y puede pasar incluso cosas aún más inesperadas que esa, de manera que la parte que no se sabe de lo que no se sabe, tal vez lo más interesante de esta nueva manera de ver de observar el universo. Gracias.